Shalom, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim. Le doy la bienvenida a este su programa de Lo Simple a lo Complejo que transmitimos por aquí por Teshuvah TV. Para mí es un gusto nuevamente, una semana más, poder estar compartiendo las cosas que aprendo cada semana que estudio la palabra revelada del bendito. Esta semana comenzamos la lectura de un nuevo libro. Esto significa que comenzamos una nueva visión, o mejor dicho, una revelación nueva en lo que respecta a la revelación de lo que conocemos como los 5 libros de Moisés. Y es interesante que este libro, llamado Baikra, que en su Biblia regularmente se conoce como Levíticos, comienza donde terminó el libro anterior que terminamos, que es el libro de Éxodo, el libro de Shemot. Y es bien interesante también mencionarles que si usted ha estado pendiente de la lectura del libro de Éxodo, usted habrá notado que al final del libro se termina la narración con la inauguración del tabernáculo de el bendito, donde la presencia divina se presentó en el arca, mejor dicho, en el arca de la alianza, dentro de la tienda del encuentro, el Ohel Moed. En el Ben Midrash Jaim enseñamos que nuestro cuerpo es la tienda del encuentro, pero también es el tabernáculo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero eso, obviamente los que están viendo de nuestro Ben Midrash estas clases podrán recordar lo que hemos enseñado. Pero aquí, amigos, vamos a hablarles un poco de esta inauguración del tabernáculo, ¿verdad? Y cómo el Todopoderoso, en el libro de Éxodo, que es conocido en el mundo rabínico como el libro de la redención, se termina el libro mencionando la inauguración del tabernáculo y la presencia divina dentro de ella. Y bien interesante porque el libro de Revelaciones termina de la misma forma y el libro de Revelaciones es el libro de la redención. El libro de Revelaciones habla del tabernáculo de Dios con los hombres. Y es interesante porque el libro de Éxodo habla de ese tabernáculo, de la presencia del poderoso en ella y cómo el Eterno ahora llama a Moisés a entrar a la tienda para hablar con él. Y ahí comienza el libro de Levítico. El libro de Levíticos se llama Baikra y comienza diciendo y llamó, que es lo que significa la palabra Baikra. Lo que es interesante, que si usted ha leído un poco el hebreo, es que la palabra Baikra tiene una alef pequeña, a diferencia de la palabra Adam en el libro de Crónicas, donde nos enseña a la alef escrita más grande en el nombre de Adam, de lo regular, a diferencia del libro del nombre de la palabra Baikra, donde tenemos una alef pequeña. Y esto nos habla, según los sabios de Israel, de la humildad que debe tener la persona al querer acercarse al Creador. Porque el libro de Baikra gira alrededor de esto. Si usted es la primera vez que ve los comentarios que hacemos en Eshaim, mejor dicho, notará o conocerá la forma en que nosotros presentamos la escritura. Nosotros tenemos nuestra base de enseñanza alrededor de las palabras de Shaul de Tarso, apóstol a los gentiles, donde le enseñó la función que tienen las escrituras para el creyente en la fe de Yeshua el Mesías. Y él dice en una de sus cartas escritas a Timoteo, que es la base de nuestro pensamiento, donde él le dice toda escritura, entonces según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado para toda buena obra. Nosotros entonces en nuestros ministerios nos enfocamos en enseñar, basado en esta palabra de Shaul de Tarso, nos enfocamos en enseñar a los gentiles la necesidad que tenemos de estudiar las escrituras como un manual para conocer la voluntad divina y a la misma vez poner en orden la casa. Y es muy interesante que el libro de Levítico es un libro que gira alrededor de las leyes del servicio ritual, las leyes de pureza y cuáles son las instrucciones que el Eterno tiene para que el humano se pueda acercar a él. Y esto es un detalle muy importante porque si el humano no tiene conciencia de cuál es el que va a estudiar el libro, no tiene conciencia de cuál es la función que va a hacer el libro, cuando se estudia en el pensamiento de hoy, porque tenemos que recordar que la revelación bíblica se construye alrededor de un contexto histórico-cultural, pero ella no está atada simplemente a ese contexto histórico-cultural, sino que su mensaje es eterno, por tanto trasciende los límites de tiempo y espacio, y si profundizamos en ella podemos aprender muchas cosas de ella. Y uno de los ejemplos tenemos en esta idea de los masoretas cuando escriben el libro de la palabra Baikra con una alef pequeña, dándonos a entender
que para acercarse al Creador es necesario reducirse, humillarse ante el Creador, reconociendo que no somos nada, que simplemente somos seres creados por Él y que Él hace con el humano lo que Él le place. Y es bien interesante porque el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado, enseñó Adonenu Yeshua. Vamos a comenzar con la bendición que nos corresponde con respecto a la lectura del libro, y entonces vamos a hablar un poquito en el tiempo que tenemos hoy de cómo este libro nos puede enseñar a nosotros un poco de nuestra relación de Dios y por qué tenemos hoy como tema a discutir, y pueden ver en su pantalla, lo simple: sacrificando al animal que habita en mí. Ese es el tema que tenemos para hoy. Y vamos a compartir un poquito de lo que he aprendido estudiando los sabios de Israel en lo que respecta al alma y sus diferentes funciones. Adicional a eso, vamos a hablar un poco del cuerpo como el tabernáculo del alma, y vamos a hablar de cómo la unión de esto hace que el humano exista. Y este humano tiene un nombre y puede ser José, como pueden ver aquí, es tu servidor, o su nombre, el nombre que usted tenga por parte de sus padres. Pero para poder entender lo que vamos a estar expresando hoy, es necesario hablar un poquito de eso. Y usted, si ha estado pendiente de nuestros videos, habrá notado que siempre estamos hablando del humano, de la función del humano, la creación del humano, porque entendemos que la Escritura tiene la razón, tiene como propósito no revelarnos una guerra entre Dios y el diablo, sino revelarnos una lucha entre el humano con Dios, y cómo Dios, bendito sea su nombre, no va a luchar por siempre y para siempre con el humano, sino que le dará un tiempo para que éste se arrepienta, y si no se arrepiente, entonces llegará a su exterminio, como nos narra el libro de Génesis con respecto al diluvio, donde Simón Kefa, Pedro, enseñó que habrá un juicio o una consumación de la era en fuego. Y cuando hablamos de juicio, tenemos que mirar la idea del juicio desde el lente del bendito, que no es la idea de castigar al humano, sino es la idea de hacer que el humano se arrepienta. Vamos a comenzar con nuestra oración. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado por medio de nuestra entrega voluntaria al servicio de nuestro Señor Adonenu Yeshua, y nos ha separado para su nombre. Te pedimos en su nombre, Dios del universo, que podamos estudiar las Escrituras y podamos ver las maravillas que hay en ella y podamos enseñar lo que tú nos permites ver para que todas las almas puedan conocerte. Por medio de la sangre del Cordero seamos limpiados de nuestras faltas y podamos aproximarnos a ti con temor y humildad, reconociendo, amo del universo, que somos nada. En el nombre de Adonenu Yeshua te lo pedimos. Amén. Bueno, amigos, vamos a comenzar la lectura. Dice el texto: y llamó Adonai a Moisés diciendo, desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Adonai, ofreceréis vuestra víctima de animales, del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto de ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la tienda de reunión para que sea acepto en favor suyo ante Adonai. Apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le será aceptada para hacer expiación por él. Luego deberá degollar el becerro ante Adonai, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará a la víctima y la partirá en trozos, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y acomodarán leña sobre el fuego. Seguidamente los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos, la cabeza, la grasa sobre la leña que está encima del fuego del altar. Y después de lavar sus entrañas, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Es un holocausto, un sacrificio ígneo de olor que apacigua a Adonai. Pero si su ofrenda es de rebaño de corderos o de cabras para el holocausto, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará delante de Adonai sobre el flanco del altar al norte, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre de aquel sobre el altar en derredor. Después lo cortará en trozos, los cuales con su cabeza y su grasa el sacerdote dispondrá encima de la leña colocada sobre el fuego que hay encima del altar. Se lavarán en el agua de las entrañas y las patas, y el sacerdote le ofrecerá todo dejándolo consumir sobre el altar. Es un holocausto, sacrificio ígneo de olor que apacigua a Adonai.
Hasta aquí vamos a tener nuestra lectura siguiendo nuestro formato de lo simple a lo complejo, una aliyá por semana. Es interesante que en el mundo antiguo cada pueblo tenía una forma ritual de hacer sus ofrendas a las deidades que servían. Esta forma de hacerlo se constituía como lo que llamamos hoy un ritual. Y este ritual es de cierta forma, valga redundancia, la forma mecánica de la persona que está haciendo el sacrificio evitar con esta forma algún error en la ofrenda de sacrificio. Alrededor de estas ideas del pensamiento del mundo antiguo es que se construye la revelación bíblica. Porque obviamente el Creador, bendito sea su nombre, no le va a hablar al humano en términos que él no conoce, sino va a hablarle conforme a su capacidad de comprender. Y es interesante y es importante saber que todo tiene su origen en el humano que estuvo una vez en el huerto del Edén. Un humano que se acercó al Creador porque el Eterno los formó de la tierra y lo trajo hacia él. Vamos a ver el ejemplo de la aproximación en este relato del huerto del Edén. Por eso es que siempre que leemos algo en la Escritura debemos regresar al huerto del Edén, porque ello se encuentra manifestado allí. Debemos regresar al principio de la creación. Y es bien interesante porque vamos a ver en este relato donde después de inaugurar el tabernáculo, que es el lugar donde el punto de encuentro entre el humano y Dios, en este relato histórico del pueblo de Israel, vamos a ver que después que la cinta se corta, el bendito llama a Moisés para entrar a ella. Y Moisés entra a la tienda y el Eterno le da unas instrucciones. Y estas instrucciones están relacionadas a la aproximación, las leyes de acercamiento a él. Y este acercamiento a él es importante saber que existe una serie de reglas de pureza para que esto ocurra. Ahora, si vamos a regresar al huerto del Edén con esta misma idea, vamos a notar que la Escritura nos muestra a un humano que era polvo y el Eterno lo levanta, lo exalta y le da aliento de vida y lo convierte en la cabeza de todo lo creado. Y este mismo Adán es el que le da nombre a los seres creados, mostrando con esto que él es el jefe de este reino que le fue entregado en sus manos. Y es bien interesante porque Shaul de Tarso en una de sus cartas dice que la cabeza del hombre es el Mashiach y la cabeza de la mujer es el hombre. Obviamente, Shaul no está hablando aquí de un término machista en el sentido de que el hombre es superior a la mujer, sino la función que cada uno hace en este reino creado por Dios dentro del pensamiento de Shaul de Tarso. Ahora, si usted habrá notado, si ha leído el texto en hebreo, dice el texto que cuando va el texto hebreo, la palabra es Adam. Dice, cuando un humano traiga una ofrenda al Eterno, ofreceréis una víctima de los animales del rebaño. Ahí vamos a ver la palabra behemá, que es la palabra animal en hebreo, y vamos a ver también el nombre del Adam. Así que tenemos dos elementos importantes en lo que respecta a lo que vamos a estar mencionando hoy. ¿Qué es un humano? Como podrán ver en su pantalla, hemos dibujado hemos hecho una imagen para poder presentarles a ustedes lo que es un humano dentro del contexto bíblico. Según la Escritura, Adam significa humano. Adam no es el nombre propio de una persona. Es uno de los errores que hemos estado cometiendo, pensando que Adam era una persona en el sentido de identidad humana, sino identidad por nombre, mejor dicho, sino que Adán en sí lo que significa es humano. Y la Escritura comienza hablando de Adán como humano para mostrarle a usted, amigo, a través de permíteme cerrar aquí que estoy recibiendo emails, me disculpan. Vamos a cerrar el internet para que no siga habiendo interrupciones. Ok, aquí estamos nuevamente, me disculpa. El humano, el creador, bendito sea, comienza la narración bíblica, la historia de la humanidad, expresándonos un humano que no tiene identidad en lo que respecta a nombre. Y la intención de esto es poder mostrarle a nosotros, porque la idea de la Escritura, como dice Shaul de Tarso, es enseñarnos a nosotros a vivir la vida conforme
al deseo del bendito para que podamos estar listos para hacer toda obra encomendada. Y estoy resumiendo mis palabras, ¿verdad? La Escritura nos habla de un humano que fue creado por el bendito y dice en la Escritura que el humano, este Adán, tenía un cuerpo y este cuerpo fue formado por el Eterno. Este cuerpo fue formado por Dios. La Escritura comienza a hablarnos de eso, que este cuerpo fue formado por Dios, pero este cuerpo fue formado para insuflar en él un alma. Y el alma, en hebreo, casi siempre está escrito como nefesh. Pero ¿sabía usted que en varios textos de la Escritura el alma tiene diferentes nombres? Uno de los nombres que podemos encontrar en el alma es la palabra ruach y la palabra neshama. Estos tres elementos del alma están representados dentro del misterio del Adán. Recuerde que la Escritura le dice a usted que Adán fue creado a imagen del Creador. Y esta imagen habla del potencial que existe en él de expresar los atributos divinos y las facultades que el Creador dio a conocer a través del humano en su propia creación. En otras palabras, el humano puede hacer muchas de las cosas que el Creador hace porque en el humano está esa facultad dada por Dios. Pero para que el humano pudiera hacer eso era necesario que esta alma estuviera insuflada en este cuerpo. Y la unión de ambos, me gusta hacer un círculo para hablar de la unión de ambos, la unión de ambos elementos hace que exista un humano. Por eso es que he mencionado varias veces que cuando el alma parte del cuerpo, automáticamente el cuerpo pierde su función. Por eso es que usted ve que una persona cuando fallece se convierte en algo duro, pesado. Es como si no tuviera un objeto completamente inanimado. No tiene función alguna. Porque lo que hace que el cuerpo tenga función es que exista esta chispa divina que llamamos alma, que habita dentro de él. Nosotros hemos pensado regularmente que nosotros somos un alma, pero no es así. La Escritura claramente nos muestra, y vamos a ver ejemplos en Shaul et Tarso, donde dice que tenemos que cuidar nuestra alma. Entonces nosotros no somos un alma. Nosotros somos un ser humano que posee un alma dentro de un cuerpo. Y la unión de ambos hace que el humano exista. Ahora, el alma tiene diferentes dimensiones de expresión. Y esa es la palabra más sencilla que puedo explicar este misterio. Esto lo he aprendido estudiando con los sabios de Israel. Y es porque el hecho de que el judío se le haya cegado con respecto a la idea del Mesías y a partir de Maimónides se haya tergiversado la idea del Mesías no quita de que ellos estudiando la Escritura no tengan conocimiento de muchos de los aspectos de la divinidad. Y vamos a ver que estudiando los sabios de Israel he podido aprender los diferentes aspectos de la revelación del alma. El alma, nefesh, cuando hablamos del alma como nefesh, casi siempre está aludido a la idea de la sangre. Y vamos a ver que la Escritura dice no tomará su sangre porque su alma está en ella. Y ahí vemos que el alma esa parte, nefesh, está adherida a la sangre. Y es el ejemplo de un globo. Cuando usted va a llenar un globo, usted sopla el globo y ese aire se va a pegar a la corteza de ese globo. Pero el hecho de que ese aire se apegue a la corteza no quita que en el centro de ese globo también no haya aire. También hay aire. Lo que pasa es que la función de ese aire en el centro hace una función completamente diferente a la que está adherida a la capa. Y eso vamos a verlo aquí en el alma. El nefesh está en la sangre y es la parte del alma que más apegada está al cuerpo. Por eso es que vamos a ver que el humano, cuando Shaul et Tarso habla sobre el humano, habla de un ser humano carnal, y es porque el aspecto de su cuerpo, el aspecto de su alma pegado a su cuerpo hace que el ser humano exprese su carnalidad. Ahora, los sabios de Israel enseñan, incluso esta parte es importante en el alma porque sin el nefesh, las demás dimensiones del alma no existen. El nefesh viene de la raíz de la palabra que significa descansar, y es que esa parte del alma está en el humano, mejor dicho, el alma está en el humano la posee, pero el humano no sabe que la tiene.
No es hasta que se expresan los diferentes niveles de ella que entonces va a ir descubriendo que el humano tiene otros elementos de esta chispa, de esta energía divina que nosotros llamamos alma. El alma también es conocido como ruaj en el sentido de espíritu. Y esto porque el alma también es espíritu, me disculpan, porque el alma también expresa emociones. Vamos a ver que Adonai Yeshua dice, ¿de qué espíritu sois? Y pensaría cualquiera que está hablando de que el humano le entran espíritus extraños constantemente. Y sí, de cierta forma sí, porque cuando un espíritu de impureza se le apega al humano, y este es el tema central de Levíticos, cuando un espíritu de pureza se le apega al humano, este espíritu de impureza afecta la conducta del humano, y el nivel del alma que está relacionado a la conducta del humano es el nivel de Ruaj. Ruaj habla de la emoción, de la expresión sentimental del humano, y por eso es que vamos a ver que el Shedim, que es un espíritu impuro, cuando se apega al alma por causa de la impureza del humano, este Shedim afecta la conducta de la persona. Y cuando la persona se le afecta su conducta, vamos a ver que la escritura nos muestra en el caso de Adonai Yeshua, que el humano, tenemos un joven que llega donde Yeshua llevado por su padre, y su papá dice que unos días se tira el fuego, otros días se tira el agua. Claramente está expresando, y vemos que el niño está endemoniado, claramente está expresando que el niño tiene un desbalance en su alma, un desbalance en su conducta emocional. Porque claramente la idea de fuego y agua alude a elementos pasivos de la conducta y elementos activos de la conducta. Ahora, tenemos otro nivel dentro o dimensión de expresión dentro del alma, y recuerden que esto no es que usted tiene tres almas, sino es que es solo una sola alma, pero con diferentes niveles de expresión. El otro nivel de expresión del alma que enseñan los sabios de Israel se llama Neshama, y esta alude al intelecto. Pero este intelecto no es el intelecto humano en sí, sino habla de la inteligencia divina. Por ejemplo, vas a ver que Adonai Yeshua enseña que el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas que he enseñado. Eso lo enseña Adonai Yeshua en una de sus enseñanzas en el Evangelio escrito según Juan. Y vamos a ver que Adonai Yeshua dice que el Consolador, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Verdad, va a venir y le va a recordar todas las cosas que yo he enseñado. Esto está relacionado al nivel del intelecto. Por eso es que Pedro se asombra de que un gentil reciba Espíritu Santo, porque para el pensamiento judío el gentil no tiene inteligencia, es una bestia del campo, es un animal salvaje. Para el pensamiento judío del primer siglo, los gentiles eran personas impuras, eran personas que se comportaban como los animales. Y cuando Pedro ve que un gentil recibe Espíritu Santo, él queda alarmado, porque entonces él puede entender con este acto de que también los gentiles participan, o mejor dicho, tienen Neshama. Participan del recibimiento del Espíritu Santo, por tanto tienen Neshama, porque los sabios israelíes enseñan que la Neshama, que está relacionado a la idea de intelecto, es la antena del Espíritu Santo. Y bien interesante, porque vamos a ver que Adonai Yeshua enseña que el Espíritu Santo está relacionado con aprender, con conocer, con inteligencia, con el conocimiento de Dios. Por eso es importante. Estas ideas están dentro del pensamiento cristiano, pero no lo logran entender, pues obviamente por no poder estudiar a profundidad con los maestros que el santo les ha dado. Pero obviamente el humano, en su estado de terquedad, dice que no necesita aprender de nadie. Todos de alguna forma u otra necesitamos un maestro. Yo tengo mis maestros y estudio con ellos, estudio sus libros, porque pensar de que yo soy el único que sé todas las cosas es una de las necesidades más grandes que un ser humano puede tener. El humano, estos son diferentes niveles de su alma, y el humano, muy interesantemente, tiene esta facultad del alma que se llama Neshama, que está relacionado a él, a través de ella, tener una relación de conocimiento y de inteligencia con Dios. Y por eso es que el humano, vamos a ver que el humano fue, en el huerto del Edén, el humano fue seducido por el Nahash,
y le dijo al Nahash, te voy a enseñar un atajo. Nahash le dijo a él, mejor dicho, te voy a enseñar un atajo para que tú alcances conocimiento sin tener que depender de Dios. Y ese está en el ejemplo del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y por eso le dice que una vez que lo comas, no necesitas, serás igual a Dios, por tanto eres independiente, no dependes de Dios. Sin embargo, en el pensamiento de Israel se enseña que sin la Neshama, el ser, mejor dicho, sin el estudio de la revelación bíblica, sin el conocimiento de Dios, es imposible que el intelecto humano correctamente se desarrolle. Que está obviamente relacionado a la idea de sabiduría. Y estos 3 niveles del alma, hay otros niveles adicionales, pero no lo vamos a mencionar porque son bastante complicados mencionarlos, pero Adonai nos los expresa muy claramente en la revelación de sus enseñanzas, donde él habla del apego al Creador, que habla de Yehidá, la unión con el absoluto Creador, bendito sea su nombre, y el nivel de Haya, que significa un alma viviente. Y Adán fue un Nefesh Hayá, un alma viviente. Y esta alma viviente está relacionado a que Adán tenía la perfecta unión de estos 3 niveles de su alma en perfecto balance y armonía. El Nefesh se expresa en la carne, en el cuerpo. La Ruah se expresa en las emociones. Y la Neshama se expresa en la inteligencia o en el cerebro. Por eso es que en el pensamiento hebreo se pensaba en el primer siglo que los gentiles no tenían inteligencia, no tenían cerebro, porque obviamente su conducta demostraba lo contrario. Este es el Adán. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué yo le hablo de eso? Porque vamos a ver en las Escrituras, amigos, y pueden ir al libro de Levíticos, que el Eterno comienza diciendo, cuando un humano se quiera acercar a mí, un Adán se quiere acercar a mí, estas son las reglas. Y empieza a expresar las reglas para la aproximación de Dios. Es sumamente interesante que para nosotros hoy en día, en lo que respecta al ritual, y eso sería en otro momento muy interesante poder compartir esa clase, en cómo cada pueblo crea sus rituales para poder expresar su servicio y su amor a la divinidad. Y obviamente cuando nos enfocamos en el ritual, perdemos de perspectiva la función que hace la intención del ritual. La intención simplemente ritual es querer expresar dentro del ritual lo que el humano quiere expresar, valga la palabra, a su creador. Ahora, es bien interesante que la Escritura nos habla de que este Adán, si se quiere acercar a su creador, tiene que tomar un animal. Este animal es una bestia y vamos a ver que la Escritura nos habla de 3 tipos de 3 tipos de animales. Vamos a ver que el primer animal que se habla, vamos a buscar aquí una página nueva para poder compartir con ustedes lo que quiero expresarles. Vamos a ver que la Escritura nos dice, vamos a borrarla aquí rapidito, la Escritura nos dice que ese ser humano, si se quiere acercar a Dios, va a tomar un animal y ese animal va a ser del rebaño. Ese animal tiene que ser un animal domesticado y lo va a presentar al Todopoderoso, y ese animal es un Adán. ¿Por qué es un Adán? Porque ese animal va a representar al humano, ese animal va a crear esa reconciliación, esa unión con el Creador. Ese animal que se va a presentar puede ser un toro, puede ser un cordero o puede ser una paloma. Lo interesante es que la Escritura nos dice que tienen que ser machos. ¿Y por qué no hembra? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué el Creador quiere un animal macho y no hembra? ¿Que la hembra no sirve? No. No tiene nada que ver con eso. Recuerde que la sabiduría desea expresar a través de la expresión de la revelación bíblica lo que es el humano y cómo el humano tiene su función dentro de la creación y en su relación con Dios. Y cuando hablamos de macho, está hablando del aspecto dominante del animal.
Cuando hablamos del aspecto dominante, estamos hablando de que, porque este animal es Adán, y por eso es que el título que tenemos para hoy, como pueden ver en su pantalla, se llama Sacrificando el animal que habita en mí. Este toro representa a Adán, este cordero representa a Adán, esta paloma representa a Adán. Son los tres aspectos del Adán. El aspecto fuerte del humano, el aspecto dominante del humano, el aspecto sensible del humano y el aspecto inteligente del humano. Y usted dirá, ¿pero qué relación tiene la paloma con el aspecto inteligente? Vamos a ver, por ejemplo, que Adonenu Yeshua está sumergido en las aguas y cuando sube, desciende el Espíritu Santo en forma de una paloma. Lo que está diciendo el autor del texto aquí es que la inteligencia divina del bendito se le ha posado sobre el Mashiach para que él pueda hacer la función que se le ha encomendado. Recordemos que Adonenu Yeshua se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. Pero para que el siervo pueda hacer el trabajo que le fue encomendado, era necesario que la inteligencia de Dios habite en él y está relacionado al Espíritu Santo. Y muchas personas tienen temor con la idea de inteligencia, pero cuando hablamos de inteligencia nos estamos refiriendo a la sabiduría de Dios expresada. Porque cuando expresamos la sabiduría de Dios se llama inteligencia. Cuando la sabiduría habita en un lugar y no se expresa, se queda en simplemente una idea, pero no se conoce esa idea porque no se expresa. Entonces, cuando hablamos de la paloma, estamos hablando del área inteligente del humano, o la idea de la sabiduría, jochma en hebreo, sabiduría. Cuando hablamos del cordero, hablamos del aspecto emocional. Vamos a ver que Adonenu Yeshua era un cordero porque era manso. Entonces es bien interesante que el humano, la única forma que pueda tener perfecta armonía en su alma, dentro de esta vasija que llamamos cuerpo, es que él sea manso en lo que respecta a sus emociones. Ahora, también tenemos un aspecto del humano que es el aspecto del toro y es el aspecto dominante. Es bien interesante. Si usted ha observado la forma en que se trabaja en la agricultura, cuando se labra la tierra con bueyes, y esto lo aprendí mi papá cuando joven era agricultor con su papá, cuando se labra la tierra, estos bueyes que se utilizan tienen que tener yugo, y el toro mayor está al lado de uno joven porque el joven va a aprender del mayor. Pero el joven está cargando el yugo del mayor, están los dos compartiendo el mismo yugo. Y es porque a través de la observancia del menor observando lo que hace el adulto, es que el menor va a aprender a hacer la labor que se le ha encomendado. Esto nos expresa la idea de que todo Adán necesita un maestro, un guía en su vida. Ahora, lo que es interesante es que si este aspecto dominante del humano, que llamamos en el lenguaje de la metáfora bíblica toro, no se es sujetado, y esto es lo que representa el yugo. El yugo expresa la idea de la sujeción de esta parte dominante del humano, que si no tiene yugo puede causar desastre. Y para que tenga una idea, usted puede estar un mes entero labrando la tierra con 2 bueyes. Y en un solo día, ese buey airado, sin el yugo, destruye todo el trabajo del terreno. En un solo día. En menos de 1 hora lo puede hacer. Y esto está escrito aquí en la escritura, en estas representaciones metafóricas de la historia bíblica, para que podamos entender qué es el Adán y por qué el Todopoderoso le dice a Moisés: si un humano se quiere acercar a mí y quiere traerme su aspecto dominante, mejor dicho, quiere entregar su aspecto dominante, yo lo acepto. Yo lo acepto. Pero él tiene que quemarlo al fuego. Tiene que sacrificar su aspecto dominante. Tiene que morir a su... no tengo la palabra en la boca en estos momentos, tantas veces que he hablado de este tema en el Ben Midrash. Tiene que morir a su yo, a su dominio, a su reinado, a su gobierno.
a su autonomía y tiene que cargar con el yugo. Quemarlo al fuego, este toro representa la muerte de el carácter dominante. Ahora es interesante que si dice la Escritura que si el humano quiere extraer un cordero que representa el aspecto emocional, debe ser macho. Y debe ser macho porque, y ahí es donde va es donde que vamos a expresar la idea. En la creación, amigos, vamos a ver que el varón da la semilla y la hembra la recibe y la fecunda y hace que salga de ella un fruto. Y ese fruto en el lenguaje bíblico es llamado hijo. Cuando hablamos del macho en estas ofrendas, estamos hablando del aspecto dador del humano. El humano es dador y receptor. El humano da amor y recibe amor. Como estamos hablando de un cuerpo de ministros que el Eterno está formando a través del estudio bíblico, o mejor dicho, la representación de lo que estamos viendo en la Escritura, Israel tiene la responsabilidad, vamos a usar el ejemplo de Israel porque Israel es Adán. Israel tiene la responsabilidad de dar frutos a los pueblos del don de Dios que recibe. Y esto es bien interesante porque esto es lo que hace un macho. Un macho da semilla para la procreación. Y si el macho no da semilla, es imposible que la hembra reciba semilla. Vemos en la relación, una vez en el programa de radio que tenía, yo le decía a un amigo, ¿por qué se le llama a la iglesia a la esposa? ¿Y por qué se le llama al Mesías esposo? Y él me miraba y decía, fíjate, yo no había pensado en eso, ¿por qué? Y yo le mencioné que Shaul de Tarso enseña que el Mesías es el que le da a su congregación. Entonces, si el Mesías es el que da, él hace la función del varón, que da la semilla, que alude al fruto del Espíritu, que mejor dicho, alude al Espíritu. Y la congregación recibe esa palabra que da el Mesías, esa semilla que da el Mesías. Entonces, la congregación recibe la semilla y es la que da frutos de esa semilla que recibe. Por eso es que la esposa tiene que estar pura y sin mancha para que pueda engendrar hijos conforme a la semilla que da el varón. Y este ejemplo lo utilizo para que ustedes puedan ver esta relación entre varón y hembra y por qué el Eterno dice en este texto bíblico que el humano que se quiera acercar a él tiene que tiene que dar estos animales, ofrendar estos animales y que sean machos. Ahora, lo que es interesante es la idea de la paloma y como le mencioné, mejor dicho, vamos a hablar de un poquito más del cordero. El cordero alude al aspecto emocional y ¿por qué el Eterno dice, vamos a buscar el texto nuevamente, en el aspecto, déjame buscar rapidito, ok, cuando habla de su ofrenda el de rebaño de corderos o de cabras para el holocausto, ofrecerá un macho sin defecto. Es bien interesante que si es cordero o cabra debe ser macho. En otras palabras, este aspecto emocional del humano también tiene que ser entregado, porque si la persona se quiere acercar a Dios, el acercamiento a Dios representa la nulificación del yo, de tu existencia, para amoldarte a la existencia de Él. Eso es un ejemplo, lo vemos en Shaul de Tarso, que él dice, ya no vivo yo, vive el Mesías en mí. Cuando Shaul de Tarso dice que el Mesías vive en él claramente está diciendo que su aspecto adámico dominante ha sido sujetado, ha sido muerto, para que viva en él el Espíritu del Eterno. Y esa es la idea de la aproximación, que hay una relación entre el humano y Dios, pero quien gobierne la casa sea Dios. Es bien interesante también para poder ir resumiendo un poco lo que estamos hablando, que también tenemos una ofrenda
que habla de la paloma, y está más adelante en el texto, que no tiene que ver con esta liá, pero lo voy a mencionar brevemente. Dice el texto que hay que cortarle la cabeza y el buche. El buche habla de lo que come y la cabeza habla de su dominio. En otras palabras, el sacrificar este animal de esta forma nos está diciendo que el humano tiene que sujetar su inteligencia adquirida y morir a ella para que la inteligencia de Dios sea la que se forme en él. Y este es el asunto del misterio del Espíritu Santo, quien es el que nos enseña y nos guía en el conocimiento de Dios. Estas son las ideas que he podido aprender estudiando el libro de Levíticos. Ahora, para resumir y poder cerrar en el tiempo que nos queda, es bien interesante que cuando estudiamos la Escritura como un manual que nos ayuda a conocer nuestra relación con Dios, y utilizamos estos modelos que están aquí expresados como de cierta forma midrashim, metáforas de la relación del humano con Dios, vamos a aprender mucho de quiénes somos nosotros y cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y por qué necesitamos la ayuda de Dios para salir de este estado de que nos encontramos decaídos. Y cuando conocemos todo esto, vamos a ver una escritura de una forma bien diferente. Me parece muy interesante también mencionarle que todos los seres humanos, de cierta forma, se quedaron cortos en alcanzar la estatura que Dios demandó. Todo el mundo quedó, de cierta forma, alejado de la gloria de Dios, en el sentido de que todo humano en su estado de impureza, en su estado de rebelión, le es imposible acercarse al tabernáculo de Dios. Y es bien interesante que en el mensaje del Evangelio que enseñan los discípulos adonenu y que Yeshua enseñó, vemos cómo a través de Yeshua, que es ese Cordero perfecto que se dio, que murió a su propio deseo, para que el deseo de su Padre se haga realidad. Vemos en Yeshua el modelo de lo que es vivir una vida de apego y agrado al Creador. No haciendo uno la propia voluntad de uno, sino haciendo la voluntad de aquel que le puso el yugo encima. Y lo vemos en el ejemplo de lo que tenía que hacer Israel. Israel tenía que morir a su deseo personal para convertirse en ministros del Creador. Y es bien interesante que el humano no había forma de que pudiera acercarse a su Creador a menos que viniera el Cordero y a través de su sangre lavara las vestiduras para que estas personas ahora se pudiesen acercar al trono. Porque el texto, los primeros 7 capítulos del libro de Levítico gira alrededor del servicio ritual y las leyes de aproximación a Dios. Y qué hacer cuando hay un pecado, qué hacer cuando hay una falta, y etcétera, etcétera. Ahora, es bien interesante que el libro de Revelación, y con esto cierro, amigos, el libro de Revelaciones habla de una gran multitud de todos los pueblos que estaban frente al trono. Claramente, si usted ha estudiado la Escritura, usted habrá notado que el trono alude al lugar santísimo, y que en el lugar santísimo solamente podía entrar el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año. ¿Qué sucedió? Que ahora todos los humanos se pueden acercar a Dios. Esa es la pregunta. Porque la regla bíblica, y es lo que estamos viendo en el libro de Levíticos, nos dice que el humano tenía que traer este animal que iba a ser sustituto de él, iba a hacer propiciación, iba a hacer cobertura, cubrirlo a él, perdón. De todas formas, esta ofrenda la tenía que llevar el sacerdote a Dios. Ahora, en lo que respecta a acercarse al trono divino, solamente una vez al año el humano podía hacerlo a través del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía sobre él la responsabilidad de llevar a todo Israel ante Dios. ¿Qué sucedió? Que ahora, que es la pregunta que les voy a hacer para cerrar, ¿qué sucedió ahora? Que el libro de Revelaciones dice que ante el trono está una gran multitud, parada delante del trono, lugar que no todo el mundo podía acercarse.
ahora se podían acercar. ¿Qué sucedió en la historia? Que tenemos ese libre acceso al trono del Creador. Pero ese libre acceso no está hablando del templo, amigo, en la tierra. Está hablando porque el templo realmente es una sombra de una realidad superior. Todo está escrito para hablarnos de los mundos. Eso me gusta mucho las palabras de Simón Bar Yochai. Simón Bar Yochai dice, todo está escrito para hablarte de los mundos espirituales. La Torá habla de los mundos espirituales. Interesante, porque la historia lo que quiere hacer, siguiendo el modelo de Simón Bar Yochai, entonces la escritura lo que hace realmente es expresar en forma escrita y física las ideas de las cosas que no podíamos entender. Y es interesante porque Adonai Yeshua le dice al maestro Nicodemo, en una en el encuentro que tuvo con él, le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digo las celestiales? Bien interesante, porque la escritura bíblica nos habla de eventos terrenales, de eventos que sucedieron en la historia del pueblo de Israel, cuyo único propósito es expresar lo que hay en lo celestial. Y bien interesante también mencionarles, y la palabra interesante hoy se me ha pegado, porque cuando yo leo la escritura yo veo otra cosa, yo veo un mensaje cuando yo leo la escritura yo veo la reconciliación de Dios con el humano. Yo veo en la figura de Adonai Yeshua, yo veo la oportunidad que tiene el humano de reconciliarse con su Creador, de poder el humano presentarse ante el trono de Dios a través de su sacerdote, que es nuestro Señor Adonenu, y decirle a su Creador lo mucho que le ama, sin tener que hacer un ritual como comúnmente se conoce. ¿Qué sucedió en la historia para que de este servicio ritual que vemos en el libro Levíticos, ahora Revelaciones nos habla de que todo humano se puede acercar a Dios? Miren qué interesante. El libro de Revelaciones da la respuesta. Dice el texto, en el versículo 13 del capítulo 7. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Y le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Me dijo: estos son los que salen fuera de la gran tribulación. Y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, ni caerá más sobre ellos el sol, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Y bien interesante que ahora vemos que la Revelación nos dice que estas personas lavaron sus ropas y las blanquearon con la sangre del Cordero. Y es interesante que cuando hablamos de Adán estamos hablando de un humano que tiene alma. Y estas ropas blancas aluden a su alma. Cuando el alma se mancha, pierde su lustre, su brillo, y necesita ser cubierta para que la mancha de esta alma no pase por la muerte, porque es imposible que algo impuro se acerque a Dios. Y bien interesante que ahora el libro de Revelaciones nos dice que a través de la sangre del Cordero podemos blanquear nuestras vestiduras para poder acercarnos a Dios. Ahora, lo interesante es que habla de la gran tribulación. ¿Qué relación tiene la gran tribulación con lavar las ropas y blanquearlas con la sangre del Cordero? Eso es una excelente pregunta, que no vamos a comentar aquí, porque ya de por sí nos hemos desviado del tema central, que es que estábamos hablando, que es sacrificar el animal que habita en mí. Para cerrar, en esta aliá de Baikra, que habla del acercamiento del humano con Dios, vemos la necesidad de morir a nuestro yo para que nosotros podamos tener una relación con el Creador. Porque una vez que el yo, que es el ego del humano, desea ser el que gobierna la casa, y les invito a ver las diferentes enseñanzas que he dado sobre ese tema, el humano comienza a perder su relación con el Creador, porque ya no se sienta el Creador a dominar la casa, sino es uno
que piensa que es el dueño de la casa, pero se le olvida que quien es el dueño de la casa es aquel que la construyó. Yo espero en el Todopoderoso que lo que he compartido con ustedes hoy en lo que respecta a esta parashá, y uniendo cada asunto, ¿verdad? De cierta forma me desvié un poquito, pero es necesario para que podamos ver que la Torá tiene una función diferente en la vida del creyente Yeshua, y eso claramente Shaul et al. Lo expresa en una de sus cartas. Y cuando estudiamos la Torá con este ojo, podemos mejorar nuestra relación con el Creador, podemos aprender de quiénes somos, cómo pensamos, cómo nos conducimos en la vida, y cómo es necesario la misericordia y la gracia, el bendito en la vida de la persona para que este ser humano pueda alcanzar, llegar a entrar en la era mesiánica, no refiriéndonos a esto, a las obras, sino a él entender que cada asunto en la vida, cuando lo vive con la fe del Mashiach, tiene una razón de ser. Adonai es bueno, solamente bueno y nada más que bueno. Bueno, amigos, me voy a despedir por hoy. He consumido bastante tiempo. Espero en el Todopoderoso que hayan podido disfrutar un poco de esta clase, este comentario que he hecho sobre esta parashá. Nos vamos a ver en la próxima semana con otro comentario adicional de esta parashá. Con la ayuda del bendito vamos a estar transmitiendo nuestra tercera parte de nuestra serie de estudio que se llama Un becerro de oro llamado Moisés. Pueden entrar a nuestro sitio web Eshaim o nuestra página de YouTube para más detalles sobre el mismo. Les pido por favor que incluyan sus oraciones a nuestro ministerio y que nos ayude con sus oraciones a que el Todopoderoso nos continúe ayudando, asistiendo en poder hacer lo que nos ha encomendado. Sus oraciones también para el Ministerio de Teshuvah TV y todos sus maestros. Y mis saludos para todos, que tengan un excelente Shabbat. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Eshaim. Hasta la próxima.